Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Consultorio Deportivo. Yo soy Ernesto Solís, encargado del área audiovisual aquí en la Dirección General del Deporte Universitario, y hoy estoy muy feliz de contar con la presencia del doctor Antonio Báez. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, excelente. Aquí un placer, como siempre, estar compartiendo un poquito de información de nuestra especialidad. Excelente, platícanos un poquito, antes de empezar con la presentación en sí, de qué vamos a platicar hoy. Bueno, la plática del día de hoy vamos a hablar sobre el tema de sobreentrenamiento, ¿no? Esta síndrome, pues, que es muy, importante saberlo identificar y, bueno, estudiarlo en población atleta, pues, ya que la identificación temprana es básica para poderlo aminorar las afecciones, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto y quitar algunas, como también hacer algunas aclaraciones en cuanto a términos, diferencias que hay con otras situaciones parecidas. Entonces, Ok. bastante interesante. Ok, excelente. Pues bueno, lo dejo, pero no sin antes invitar aquí a la audiencia de Deporte UNAM que nos hagan las preguntas, pues que les vayan surgiendo conforme vaya la presentación y al final, pues el doctor aquí presente se encargará de responderlas. Adelante, doctor, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar con esta presentación. Quiere cargar esto. No pasa nada. Recordamos que estamos en Mm, un programa en vivo y pues las cosas así suelen suceder. Sí, un poquito de problemas técnicos, disculpen. Vamos. Al parecer ahí va, es correcto. Ah, no, todavía no. Quiere. Si quiere, preséntela así, de esa manera, y pues vámonos para que no haya ningún error. Ok, vamos a intentar. Sí, yo creo que sí va a ser así. Sí, sí, mejor, no hay ningún problema. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver esto. Ah, ¿ya se está viendo? Sí, sí, sí se ve. Ok, perfecto. Pues bueno, eh, como comenzamos ahora sí, el tema es síndrome de sobreentrenamiento. Y bueno, siempre para comenzar, pues vamos a definirlo exactamente qué es esto, ¿no? Este síndrome, el cual pues hay múltiples definiciones si lo buscamos en la literatura. Las más me parecen acertadas, les coloqué aquí dos. Entonces, lo podemos definir como una acumulación de estrés debida al entrenamiento o no al entrenamiento, que al final resulta en una disminución a largo plazo en cuanto a la capacidad de rendimiento, ya sea que se presenten signos y síntomas fisiológicos y o psicológicos. Y bueno, esto provoca que la restauración en la capacidad del rendimiento del atleta pueda llevar desde días, semanas, meses, incluso años, ¿no? Entonces es un periodo muy largo de recuperación si se da esta afección. Otra definición que también me parece que es correcta es que es un trastorno clínico bastante complejo y bueno, que es identificado en población atlética y bueno, representa una respuesta desadaptativa al entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que este síndrome de sobreentrenamiento, ¿cómo se va a dar? Bueno, aquí lo vamos a poder clasificar, digamos, por etapas en cuanto al momento en que podemos identificar estos datos, ¿no? Entonces, un atleta, cuando está realizando su entrenamiento normal, pues lo que buscamos justamente es que se genere un estímulo que produzca cierta fatiga, ¿no? ¿Esto para qué? Para que él mismo genere adaptaciones y esto vaya incrementando su rendimiento, ¿no? Normalmente un entrenamiento cotidiano con una carga adecuada, pues genera la fatiga y esta se da una recuperación aproximadamente entre 24 a 48 horas. Ahora, cuando nosotros incrementamos la carga de entrenamiento, ya sea la intensidad o el volumen, vamos a ver que habrá un proceso de sobrecarga, ¿no? Este overreaching, que también se conoce,
el cual pues lo vamos a poder dividir, digamos, en dos tipos de sobrecarga, ¿no? Una funcional y una no funcional. ¿Qué los diferencia? Que en una sobrecarga funcional vamos a ver que va a haber un proceso de supercompensación, ¿no? Entonces, el atleta va a llegar a la fatiga, va a exigirse una gran carga de trabajo sobre él, lo que va a generar que haya adaptaciones, pero va a haber un proceso de recuperación. Entonces, en cuestión de días o algunas semanas, esa fatiga pues va a terminar recuperándose por completo y el rendimiento del atleta va a subir del nivel al que estaba por encima de esto, ¿no? Que es lo que buscamos justamente, este proceso de supercompensación. Ahora, cuando no se da una recuperación adecuada, una relación bien establecida entre trabajo y descanso o recuperación, se va a producir una sobrecarga no funcional. Entonces, no se va a dar como tal el proceso de supercompensación, sino que puede haber un decremento en el rendimiento del atleta. Entonces, llegando a este punto, pues el descanso debe ser más largo, ¿no? Incluso pueden llegar a ser de semanas hasta meses para poder recuperar otra vez el nivel normal del atleta, llegar a su rendimiento previo. Y ahora, ¿qué pasa si a pesar de esto no dejamos recuperar al atleta? Pues justamente vamos a caer en este síndrome, ¿no? Síndrome de sobreentrenamiento. Cuando no logramos recuperar esto, sigue habiendo como este decremento en el rendimiento, decremento, vienen una serie de desadaptaciones y caemos en este síndrome que justamente también lo podemos mencionar o se llega en algunas literaturas más recientes lo mencionan como un síndrome de desadaptación paradójico, ¿no? Y bueno, tarda hasta años en poderse recuperar si no se detectó pues de manera temprana. Eh, Vamos a hacer una pequeña aclaración justamente entre términos, ya que dentro de lo que es el ámbito deportivo hay varias afecciones que pudieran parecerse y son diagnósticos diferenciales junto con este síndrome, ¿no? Entonces, algunos de estos términos, por ejemplo, muy conocidos como la triada de la atleta femenina, lo que es el índice, el déficit energético relativo, y bueno, también lo que es el síndrome de burnout en el atleta o de fatiga crónica en el atleta, son algunas de las afecciones que también pueden presentarse en los atletas de alto rendimiento o incluso en atletas recreativos si no hay una adecuada dosificación de cargas y no hay un adecuado control de él. La diferencia con el síndrome de sobreentrenamiento es que estos van a estar asociados principalmente a justamente lo que es el déficit energético, ¿no? Lo que puede hacer que un atleta, un paciente, pues caiga en estas afecciones, lo que es la triada femenina, que como sabemos, pues se acompaña de alteraciones menstruales, disminución de la densidad mineral ósea y también, pues lo que es afecciones en cuanto a la disponibilidad energética que pueden tener por trastornos alimenticios, ¿no? Esto igual, pues tenemos el síndrome de déficit energético relativo, que pues es justamente igual por una baja ingesta energética, pues puede caer en alteraciones hormonales y bueno, algunas afecciones que pues se incluyen en esta etapa del atleta. La diferencia aquí, que pues no solo incluye al atleta femenino, sino también al masculino, ¿no? Y pues no solamente son estas afecciones, sino pueden ser a múltiples niveles. Y lo que es el síndrome de burnout o fatiga crónica, va a tener una implicación más psicológica. Entonces aquí el atleta va a caer en un proceso en el cual por desmotivación, por ya tal vez no tener ya el gusto por hacer la práctica que acostumbraba, va a empezarlo a ver como una carga excesiva y va a empezar a realizarlo ya no de manera adecuada, incluso pudiera alejarse de y pues esto pues trae más una cuestión a nivel psicológico y de este tipo, ¿no? Entonces, la diferencia con estos tres y el sobreentrenamiento es que el sobreentrenamiento, pues, a diferencia del burnout, no va a haber una falta de motivación. Incluso este es un factor que puede predisponer a esta afección, ya que al estar más motivado
Y bueno, si ya estamos cayendo en esta baja de rendimiento, el atleta va a seguir entrenando incluso a una carga más alta, pero pues en lugar de mejorar, va a seguir disminuyendo porque ya está en esta cuestión. Aquí pues pueden haber múltiples causas que van a englobarse, que ahorita vamos a mencionar, pero eso es lo que lo va a diferenciar. Y bueno, la diferencia también con los otros dos afecciones, pues que va a estar atribuido también a un incremento en cuanto a las cargas de manera no adecuada. Y bueno, no va a haber una adecuada relación entre el trabajo y el descanso, ¿no? Entonces vamos a caer en esta situación y como lo menciono, pues también se habla de que no es que haya como más bien el síndrome pudiera estar asociado a que hay un proceso de desadaptación por la misma, eh, para que el cuerpo pudiera seguir asimilando lo que es el entrenamiento, pues empieza a haber ahora un proceso de desadaptación de las cualidades que ya se habían ganado. Entonces, por eso se le conoce también como síndrome de desacondicionamiento paradójico, ¿no? Entonces sigues entrenando, pero pues al contrario de subir, vas bajando tu rendimiento. Este síndrome pues tiene una incidencia alta, 7 hasta un 64%. Sin embargo, pues se habla que pues este síndrome justamente está sobre reportado, ¿no? Sobre diagnosticado, ya que no siempre que haya este tipo de alteraciones que mencionamos, va a significar que es un síndrome de sobreentrenamiento. Esta debería ser pues la última opción diagnóstica, ¿no? Primero irnos por lo más frecuente, lo más posible que pudiera suceder y ya al final pues como descarte se deja este diagnóstico. Entonces la incidencia muchas veces pudiera no ser la más veraz, ¿no? También se habla que tiene una incidencia entre un 20 a 30%, sobre todo en atletas de alto nivel, ¿no? Que participan en deportes ya sea individuales, sobre todo pues pacientes mujeres, son las que más se va a presentar este tipo de afección, y bueno, que sean de nivel élite, ¿no? Es donde más pudiera estar presentándose esta afección. Y bueno, se menciona también que incluso un paciente que presenta un síndrome de sobreentrenamiento, hasta el 91% de los casos pueden sufrir o tienen la probabilidad de sufrir un segundo episodio en el siguiente año. Entonces, una vez que pasa, es más frecuente o más posible que nos vuelva a suceder, ¿no? Y bueno, en general va a haber un riesgo de por vida hasta un 64% en atletas, sobre todo pues de corredores, ya sea de sexo femenino o masculino, pues este tipo de deporte siempre va a tener este riesgo, ¿no? En cuanto a factores de riesgo que lo van a predisponer sobre todo, lo que hemos venido mencionando, pues una mala, digamos, dosificación en cuanto a los componentes de la carga, ¿no? Si un atleta está acostumbrado, lleva una periodización de su entrenamiento adecuada, no debería haber problema, pero si de repente metemos un incremento bastante súbito en cuanto al volumen o la intensidad con la que se está entrenando, esta pudiera no ser bien adaptada, ¿no? Bien recibida por el atleta y pudiéramos caer en esta situación. En lugar de mejorar, pues vamos para abajo. También, pues esto tiene que ver mucho con la falta de comunicación entre el atleta y su entrenador, ¿no? Y en general el equipo con el que trabaja, ya que pues el atleta debería de estar también informado en cuanto a este tipo de afecciones y en el caso de que una carga sea demasiado elevada, comentarlo con el atleta, digo, con el atleta con el entrenador para que ajustar de nuevo las cargas y pues no caer en esta situación. También pueden favorecerlo situaciones pues en la cuestión alimenticia, ¿no? La nutrición inadecuada o deficiente, pues como mencionamos hace un momento, puede caer en esta situación, también predisponerla por un déficit energético, ¿no? Eh, la monotonía en el entrenamiento también, si se mantiene justamente un entrenamiento a una intensidad pues vigorosa y se mantiene toda la semana o todo el microciclo, el mesociclo,
pudiera generar igual esta situación. Entonces, dentro del mesociclo hay que ir variando. Algunos días tiene que aumentarse la intensidad, otros días tiene que bajarse, incrementar el volumen. Si no, pues caemos en esta situación de monotonía que también predispone a este síndrome. Y bueno, otras afecciones que también son importantes valorar, cuestiones como la calidad del sueño, y la cantidad, ¿no? Si no se, también lo que mencionamos, esta relación en cuanto al descanso y con la carga de entrenamiento, si no es adecuada, pues de igual manera puede caer en esta situación. También situaciones en cuanto al sueño, como pudieran ser lo que es el cambio de uso horario, ¿no? Atletas que tienen que viajar, que hay que estar en constante movimiento, pues el ciclo circadiano está bailando de un momento para otro y pues esto también tiene repercusiones, ¿no? De igual manera, entrenamientos muy tempranos o muy tarde, dificultan a veces llevar un adecuado cantidad y calidad del sueño. Y bueno, vamos a ver que dentro de este síndrome de sobreentrenamiento se han teorizado varias hipótesis, ¿no? Se habla, pues, principalmente estas 5 que les coloqué aquí, que pudieran ser a lo que se atribuye que se genere esta situación. Una de ellas, el desequilibrio autonómico. Aquí en esta, pues, hace referencia sobre todo a que al incrementar la carga de entrenamiento, someterse a un entrenamiento intenso, viene una oleada de catecolaminas, ¿no? Estas hormonas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, se van a incrementar durante el entrenamiento, lo que va a provocar que, pues, en el momento en que se regrese al reposo, haya una disminución en los niveles de estas hormonas. Entonces, esto puede provocar alteraciones en cuanto a un desequilibrio de aminoácidos y neurotransmisores que tienen que llegar al sistema nervioso central, como son la fenilalanina, el triptófano, la tiamina, que son, la tirosina, perdón, que son pues, neurotransmisores que van a llegar justamente al sistema nervioso central y tienen acción a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces, cuando sucede esta situación, hay un desequilibrio y pudiera llegar mayor cantidad de triptófano a la zona hipotalámica y provocar una inhibición del sistema nervioso simpático. Y esto pudiera provocar, pues, justamente estas afecciones, la baja de rendimiento y no poder desempeñarse adecuadamente. Otra de las teorías que se mencionan, pues también es el agotamiento del glucógeno, ¿no? Al someterse a igual a cargas altas de entrenamiento por periodos prolongados, pudiera haber una depresión en los depósitos de glucógeno, lo que ocasionaría que pues la persona, para poder cubrir esas necesidades energéticas, requiere empezar a realizarse en su metabolismo procesos de gluconeogénesis, ¿no? Empezar a degradar ya sea tejido adiposo o también lo que es proteínas, músculo. Entonces se da este proceso de lipólisis, de glucólisis, proteólisis, y bueno, esto también va a generar un desequilibrio, ya que se van a degradar lo que son los ácidos, los aminoácidos de cadena ramificada, y bueno, estos compiten, como mencionábamos hace un momento, también con lo que es el triptófano, ¿no? Entonces, al haber esta degradación, el triptófano pues va a tener como mayor paso hacia la parte de los neurotransmisores que van a llegar al sistema nervioso. Entonces, como se está usando los ácidos de cadena ramificada para poder obtener energía, hay más triptófano a nivel del sistema nervioso y pues bueno, vienen estas afecciones que hemos mencionado, ¿no? De igual manera, la parte de la fatiga central, pues muy también relacionado con el triptófano, al haber este incremento en la cantidades que puede llegar a nivel del sistema nervioso, este triptófano se convierte en otra molécula, que es la 5-hidroxitriptomina, que va a generar justamente esta inhibición a este nivel. Entonces, vienen estas afecciones a nivel, pues, tanto neuroendocrino como pudiera ser también en la cuestión psicológica, ¿no? Y bueno, las otras dos, la hipótesis en cuanto a las citocinas, esta pues nos habla de que un atleta que se somete al entrenamiento, pues si es muy alta la carga, va a generar un proceso inflamatorio local a nivel muscular.
Entonces, si este se mantiene, este proceso local se vuelve sistémico, ¿no? Digamos, se propaga a todo el organismo. Entonces, esto va a provocar que haya un proceso inflamatorio, pues, generalizado, y esto va a provocar que haya una mayor producción de células proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, factores de necrosis tumoral alfa, y bueno, esto va a generar que haya igual una disminución en cuanto al rendimiento. Y pues el sueño perturbado, que como mencionamos también, si no se da una adecuada calidad de sueño, la cantidad, si no se llegan a las fases adecuadas para la recuperación, también viene disminución en el rendimiento. Y bueno, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Pues, como mencionamos, al final es un diagnóstico por descarte, ¿no? Primero hay que ver que no sea ninguna de las otras cuestiones que hemos mencionado. Igual que no haya alguna otra alteración, hay que hacer un chequeo completo de laboratorios para ver que no haya alguna patología agregada. Una vez descartado esto, pues entonces sí hay que indagar también en cuanto al atleta, preguntarle si recientemente se ha modificado su plan de entrenamiento, si ha incrementado las cargas, cómo ha sentido en cuanto a la intensidad, si ha sido un incremento muy notable o o ha sido adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, una vez identificando que pudiera ser esta cuestión, pues vamos a ver que va a haber múltiples signos y síntomas a diferentes niveles, ¿no? El principal es pues, relacionado con el rendimiento, ¿no? Como mencionamos, va a haber una baja en su rendimiento previo y bueno, él se va a dar cuenta que pues no está llegando a sus números previos, anteriores, sus marcas, etcétera. Entonces, de ahí pues, vamos a poder empezar como a ver que algo no anda mal, algo está mal, ¿no? En cuanto a la cuestión también psicológica, pues va a haber falta de motivación ya más avanzado, pudiera haber cuestiones de trastornos depresivos, de ansiedad, dificultad para poderse concentrar, estar más irritable, cambios de humor y bueno, no cooperar incluso con el resto del equipo, o sea, estar como muy renuente, ¿no? Y también, pues, vamos a tener síntomas relacionados a la fatiga al sueño, los cuales, pues, como mencionamos, pues puede estar con una fatiga constante, ¿no? Esto, pues, va a estar cansado todo el tiempo, no va a estar rindiendo en el entrenamiento y bueno, hay que igual indagar si hay problemas para mantener el sueño, si está habiendo un sueño adecuado, si no hay alguna alteración en y bueno, si es así, pues hay que empezar a tratar esta cuestión. Y bueno, a nivel somático, pues también pueden generarse dolor a nivel muscular, a nivel articular, eh, puede haber un incremento en cuanto a infecciones, sobre todo de la vía respiratoria superior. Incluso se pueden empezar a generar lesiones a nivel musculoesquelética por pues, sobreuso, ¿no? Esta sobrecarga de trabajo e incluso puede haber pérdida de peso por la pérdida de masa muscular, ¿no? Lo que mencionábamos. Y bueno, otros cuantos datos que pudieran presentarse, ya como más a nivel químico, pues puede haber cambios en cuanto a lo que es la cuestión hormonal en cuanto a catecolaminas, disminución de la sensibilidad, de niveles de catecolaminas, puede haber alteraciones también a nivel gonadal, función reproductiva deprimida, suprimida, falta de líbido, disminución en la testosterona, un incremento en el cortisol, pérdida del apetito, incluso también en la sed reducida. Y bueno, todas estas alteraciones hay que irlas integrando para poder ver si va por ahí la cuestión, ¿no? En cuanto a los biomarcadores que podemos pues solicitar, como mencionamos, se pueden solicitar un montón, ¿no? Y se han estudiado muchísimos en cuanto a la cuestión del sobreentrenamiento para ver si hay alguno es más fiable y nos pudiera dar indicios más prematuros de esta afección. Sin embargo, hasta la fecha no hay como tal, o sea, biomarcadores que sean tan 100% específicos ni que o sea, nos indiquen que es exclusivamente sobreentrenamiento. O sea, pueden ser, pueden elevar, pueden disminuir y
pues nos pueden hablar de varias cosas, pero dentro de los que más están estudiados y que nos pudieran dar un poco más de indicios, lo que mencionamos hace un momento, pues cuestiones hormonales como la cuestión de las catecolaminas, ¿no? La norepinefrina, la testosterona, el índice de testosterona estradiol, se puede ver afectada esta relación, también la testosterona cortisol, ACTH, y bueno, algunos más de estos, ¿no? Y bueno, también se han estudiado mucho lo que son la CK, la creatinquinasa, este, está sobre todo pues asociada a, más bien si hay un incremento, se ha encontrado durante este síndrome, sin embargo, pues lo asociamos más o se ha visto más la asociación en que es por daño muscular, ¿no? Pues no hay una adecuada recuperación, entonces por esto pudiera incrementarse esta enzima, ¿no? Y bueno, también lo que es pues mencionamos el perfil de catecolaminas, que igual se puede ver pues incrementado por esta exigencia tan alta. Entonces, son algunos de los datos que pudieran darnos mayor relación hacia esta afección. Ahora, ¿cómo vamos a pues abordar esta afección? ¿De qué manera podemos ya sea reducirla o tratarla? Pues bueno, como hemos mencionado, una vez que se da es mucho más complicado y puede tardar muchísimo tiempo en recuperarse el atleta, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar esta situación siempre es la prevención. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, hay que indagar en todos los aspectos que hemos mencionado, ¿no? Uno de los principales, la periodización del entrenamiento, debe ser adecuada y debe haber una relación acorde entre carga de entrenamiento y entre el descanso. Entonces, se habla más o menos que en un microciclo, pues se tenga una relación de 3 a 1 en cuanto a semanas de entrenamiento, ¿no? 3 semanas de entrenamiento, una de descanso, bueno, no descanso por completo, sino un periodo de transición, de entrenamiento pues más recreativo para que pueda recuperarse el atleta o incluso una relación de 4 a 2, ¿no? 4 semanas de entrenamiento, 2 de una baja para que pueda recuperarse y esta es una relación que se ha visto que pues tiene buenos resultados. Lo que mencionábamos, muy básico y muy importante, la comunicación adecuada entre el atleta y el entrenador, ¿no? Eh, ya que pues si hay algún indicio de que empieza a haber baja de rendimiento, molestias, etcétera, pues comunicarlo para ajustar cargas de entrenamiento y si hay alguna otra afección, pues igual abordarla lo antes posible. La parte de la nutrición, importantísimo también, es indispensable que sea llevada por alguien capacitado para tratar la cuestión alimenticia en atletas. Bueno, aquí pues mucho hincapié que cuando después de un entrenamiento arduo, pues siempre hay que recuperar sobre todo pues la cuestión, la hidratación, los carbohidratos y la ingesta proteica, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, que posterior a un proceso arduo de entrenamiento, pues se recuperen hasta un 150% de líquidos en las próximas 6 horas para evitar caer en un proceso de deshidratación y algún desequilibrio. En cuanto a carbohidratos, pues la recomendación para poder evitar esta depleción de los depósitos de glucógeno, pues que pueda hacer un consumo de hasta 1.2 gramos de carbohidratos por kilo de peso en cada hora durante las siguientes 6 horas para poder recuperarse, ¿no? Y bueno, en cuanto a la proteína, pues posterior al entrenamiento se recomienda consumir hasta 20 gramos de proteína en la primera hora para poder igual mantener los niveles constantes. Y bueno, importantísimo también la valoración del rendimiento. Si nosotros llevamos un adecuado control de nuestro atleta, llevamos mediciones, por ejemplo, lo más sencillo a lo mejor, percepción, la escala de percepción del esfuerzo, lo que es variabilidad de la frecuencia cardíaca, llevamos un control adecuado de la ingesta calórica, del gasto energético que se está realizando, etcétera, la calidad del sueño y bueno, lo que es la periodización del entrenamiento, pues vamos a poder identificar y evitar que se den estos incrementos tan súbitos y si hay alguna afección, pues corregirla muy a tiempo y evitar caer en una cuestión de sobreentrenamiento y a lo mejor dejarlo simplemente en un sobrecarga funcional o no funcional, ¿no?
Entonces, es muy importante dar este seguimiento. Y bueno, una vez que pues pudiéramos estar sospechando, hay que estar monitorizando adecuadamente lo que es al atleta con estos datos de sobreentrenamiento mediante pruebas y también algunos pues cuestionarios que se pueden hacer para ver cómo está la cuestión también psicológica, fatiga, etcétera, ¿no? Algunos, por ejemplo, pues lo que mencionamos, estar checando la frecuencia cardíaca, la variabilidad sobre todo, en lo que es el perfil anímico, lo que es la escala de percepción del esfuerzo, la composición corporal también se puede ver afectada, esta incluso es de lo que se pudiera ver de manera más temprana, que puede haber un incremento en el porcentaje de masa grasa y una disminución en la masa muscular, que nos pudiera estar hablando de cuestiones que pues ya hay una alteración, ¿no? A nivel metabólico. Y bueno, también pues obviamente va a haber disminución en el momento de hacer las pruebas, en velocidad, en fuerza y bueno, alteración en los patrones de sueño. Aquí igual, dentro de las pruebas, se menciona, se conoce que pues lo que es la fuerza pudiera ser de las últimas variables en disminuir, ¿no? Entonces es menos sensible para poder ver si ha bajado el rendimiento. Entonces, de las que pudieran ser más sensibles son pruebas en cuanto a potencia y velocidad, que se da una disminución en estos tiempos, en estas marcas, más temprano y es más evidente. Y bueno, aquí nada más, pues para recalcar, pues todo lo que engloba, ¿no? Múltiples factores que hay que estar cuidando del atleta, con el entrenador, la cuestión alimenticia, el sueño, la parte de la periodización del entrenamiento. Y bueno, siempre hay que estar cuidando estas cuestiones, que sea una buena relación entre carga de entrenamiento, descanso, que el entrenamiento sea individualizado y bueno, una adecuada progresión para poder tener un adecuado progreso y no lo contrario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a pesar de todo esto, pues cae el atleta en esta situación? Pues, ¿qué vamos a hacer? Justamente lo que le ha faltado, ¿no? El descanso. Tenemos que empezar a dejarlo que se recupere, que el organismo vuelva a su estado normal. Entonces, hay que disminuir las cargas de entrenamiento, sobre todo la intensidad, aproximadamente entre un 50, máximo un 75%. Y bueno, esto de inicio, pues un par de semanas. Ahora, si vemos que a pesar de esto, pues los síntomas continúan, son más severos, no hay respuesta ante las medidas que se han tomado, pues hay que hacer una reducción todavía más significativa en cuanto al entrenamiento, si no es que una reducción total, ¿no? Y bueno, digamos, una prescripción que pudiéramos manejar en estas cuestiones para irlo disminuyendo y que no caiga también en desentrenamiento por completo, pues mantenerlo con un ejercicio aeróbico, ya sea en bicicleta, natación, elíptica, etcétera, o simplemente su deporte de forma recreativa, a una intensidad, como mencionamos, del 50 al 75% del consumo máximo de oxígeno o de la frecuencia cardíaca máxima teórica, por un lapso de 30 minutos al día, ¿no? No más, hasta ahí. Y bueno, ejercicio de fuerza de igual manera se puede mantener, pero igual con cargas bajas, hasta un 40-50% del 1 RM. Y bueno, en un volumen de 2 series máximo, hasta 12-15 repeticiones y un número no mayor de 5 ejercicios, ¿no? Simplemente pues para mantener lo que es la condición. Y bueno, aquí pues sobre todo utilizando a lo mejor pueden ser pesos libres, máquinas, pero pues como mencionamos, con una carga hasta un 50 RM, ¿no? Cargas bastante pues tranquilas. Muy bien. Entonces, pues bueno, podemos concluir con esta plática que lo que es el síndrome de sobreentrenamiento, pues es un estado clínico que va a inducir múltiples afecciones por los factores estresantes crónicos y bueno, vienen las disfunciones con hipometabólicas y también de una hiporrespuesta pues en cuanto a la parte del deporte, ¿no? La prevención va a ser la mejor herramienta que vamos a tener para poder combatir esta afección. Entonces, importantísimo poder tener datos tempranos para evitar que
que desencadene este síndrome. Eh, Esto conlleva pues justamente concientizar acerca de esta entidad, pues a todos los que están relacionados al atleta, ¿no? Al atleta, al entrenador, familia, médico, la parte nutricional, etcétera. Todos deben de saber y poderlo identificar en formas tempranas. Y bueno, la comunicación siempre va a ser muy, muy importante entre el entrenador y el atleta, ya que pues debe de haber esta retroalimentación para poder también determinar si las cargas son las adecuadas o no. Entonces, pues simplemente al final entender que el rendimiento para que haya un incremento en no solamente es debido al entrenamiento, ¿no? Siempre también debe haber un descanso adecuado para que el organismo pueda incrementar, adaptarse y crecer el atleta y mejorar en cuanto a su rendimiento deportivo. Y bueno, pues nada más ahorita. Excelente, doctor. Oiga, surgieron muchísimas dudas mientras iba contándonos su presentación, la cual, bueno, el tema es súper importante porque creo que todos los atletas quienes entrenan pues de manera intensa se han preguntado, ¿no? ¿Estaré Sí. sobreentrenando? ¿Estaré flojeando en mi entrenamiento? ¿Cómo podemos diferenciar un sobreentrenamiento a lo mejor solo un mal momento, solo un mal día, solo una mala semana? Pues justamente va por los tiempos. Si a lo mejor esta cuestión de que el rendimiento está bajando pudiera ser atribuible a lo mejor si algo anímico, Ujú. estás a lo mejor pasando por una mala racha, un mal momento, estás desmotivado, pero pues es cuestión de a lo mejor unos días, unas semanas y pues de nuevo vuelves a tu deporte, ¿no? Pero si esta cuestión se mantiene, el rendimiento sigue bajando y no es cuestión psicológica, sino pues tú sigues entrenando tratando de dar, digamos, el 100%, pues si no hay una adaptación, una mejora, entonces estamos viendo que no va por esa cuestión, que ya hay algo más de fondo, entonces pudiéramos ya pensar que sí es atribuible a que estamos sobreentrenando, ¿no? Además, si pues identificamos lo que mencionamos, algunos factores importantes, a lo mejor no ha habido una buena alimentación, las cargas se han incrementado recientemente, estamos notando que el entrenamiento nos está costando más de lo que algunos días previos, pues estos son datos muy sensibles de que nos está sucediendo algo, ¿no? También otros datos que podrían ser como muy de los más prematuros, lo que mencionábamos, ¿no? La composición corporal se puede ver afectada de manera temprana. Si vemos que está habiendo un incremento en la composición en cuanto a expensas de la grasa y estamos bajando lo que es la masa muscular, disminución del líbido, algunos de estos síntomas son de los que se pueden presentar más temprano, entonces si hay algo de esto, pues sí hay que ver que nos está haciendo ruido y hay que indagar más, hacer otros estudios, hacer más valoraciones para ver que se trate pues en su momento y tal vez evitar que llegue a más, ¿no? Ok. Y por ejemplo, mencionaba también durante la presentación que no es recomendable, o más bien que es más propenso uno al sobreentrenamiento si entrena muy temprano o entrena muy tarde. ¿Qué tanto es tan temprano y qué tanto es tan tarde? Más que entrenar muy temprano o muy tarde, es que Ujú. se respeten las horas de sueño, ¿no? En un promedio está lo que es adecuado para que una persona pueda llegar al sueño reparador, es un promedio entre 7 y 9 horas, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque durante el sueño se van a dar las fases del sueño, ¿no? Estas 5 fases, que es la parte el adormecimiento, la parte del sueño superficial, la transición al sueño profundo y al final a la fase REM, que pues es donde en la fase profunda y la fase REM donde se va a dar ya como tal la recuperación del organismo. Entonces, si no hay una adecuada cantidad de sueño, pues no se pueden llegar a estas fases. Entonces el cuerpo no se recupera y vamos a seguir, aunque hayamos dormido, pues podemos seguir fatigados, ¿no? La calidad no es adecuada. Entonces, también hay que cuidar algunas, bueno, recomendaciones que se pueden hacer. Muchas veces si el sueño no es de la mejor calidad, evitar, tratar de
adecuar un horario específico para dormir, ¿no? A tal hora yo ya tengo que estar descansando, evitar tener cercanos, pues, aparatos, celulares, tabletas, computadoras, pantallas, etcétera, luces, ¿para qué? Para que podamos llegar a estas fases profundas del sueño. Y bueno, también, pues evitar justamente algunas, por ejemplo, sustancias no, que nos pudieran favorecer que estemos despiertos a mayores horas, etcétera. Pues ya justamente en horas de la noche donde ya deberíamos estar descansando, pues es lo que sería más recomendable. Una persona puede entrenar temprano, puede entrenar tarde, pero pues sí hay que respetarlo, pues esas horas para poder tener esa adecuada recuperación. Sí, ahí nada más sería esa cuestión. Ok, y ahorita mencionó sustancias pues que eviten, que inhiban el sueño, ¿no? Me imagino cafeína, algún por ahí preentreno que tenga alguna sustancia específica. ¿Hasta qué horario del día, suponiendo que la persona en cuestión se levanta a las 7 de la mañana y tiende a dormirse a las 11 de la noche aproximadamente? ¿En qué momento del día puede ser, digamos que, la última toma de café o la última toma quizá de preentreno? Ok, pues podríamos a lo mejor, pues los preentrenos de preferencia, pues en horarios tempranos, ¿no? Ujú. Porque pues hay algunos que tienen una mayor disponibilidad que pues sí dura bastantes horas, entonces ahí sí hay que tener más cuidado. En condiciones de cafeína, por ejemplo, podrían ser unas 2, 3 horas previas al sueño, o sea, que sea, digamos, el último consumo, ¿no? Para poder, pues que no influya tanto en poder conciliar el sueño, ¿no? De igual manera, pues lo más recomendable pues sería no tomarlo ya en horas, pues digamos, más cercanas al momento de descansar, o sea, lo más alejado posible pues va a ser mejor, pero sí más o menos un rango de 2, 3 horas por lo menos sería pues una buena medida. Excelente, luego hay unos preentrenamientos, solo uno toma muchísimo café a las 8 ¿no? de la noche porque entrena tarde y ya no puede dormir nunca, ¿no? Porque sí Exactamente. se mantiene a full 6 4 horas, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta también de Mike Martz, dice, ¿puede afectar el sobreentrenamiento los pulmones y ocasionar espasmos posteriores? Eh, Pues no tanto los pulmones. Como mencionamos, las afecciones pues van muy de la mano en cuanto al lo que es la parte ah, pues metabólica y a nivel musculoesquelético, ¿no? Esta falta de recuperación a nivel muscular, a nivel eh, por ejemplo, pues neuroendocrino, etcétera, estas alteraciones son las que van a estar generando más el sobreentrenamiento. En cuanto al pulmón, o sea, el pulmón, lo que pudiera a lo mejor verse afectado, pues obviamente es que también un incremento en el ejercicio pudiera fatigar un poco lo que es la musculatura respiratoria, pero fuera de eso, o sea, el pulmón no se vería como tal afectado. Lo que sí se pudiera haber afectado en estas cuestiones, lo que mencionaba, pues mayor incidencia de infecciones, ¿no? A nivel respiratorio, pero sobre todo de vía superior. Claro, ahí si no se tienen los cuidados adecuados, pues pudiera progresar hacia una parte más baja del árbol bronquial y bueno, entonces sí ya pudiera haber afecciones a nivel pulmonar, pero sería más por esta cuestión que porque haya una disminución en la capacidad pulmonar. Ok, y también aquí José Luis Álamos nos pregunta, ¿los calambres son síntoma de sobreentrenamiento o de falta de carga en el entrenamiento? Bueno, un calambre es generalmente por cuestiones una deshidratación, ¿no? Por falta de o pérdida alta de electrolitos, sobre todo sodio. Entonces, va más por ahí. Si pudiera ser a lo mejor un índice de que pues, las cargas están siendo muy excesivas o muy prolongadas, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Lo que mencionamos, una buena hidratación posterior al entrenamiento para evitar caer en estos desequilibrios y pues predisponer hacia este síndrome. Pero va más por la cuestión de una falta adecuada de hidratación y electrolitos, ¿no? También en cuestiones de pues mucho entrenamiento en zonas de calor, ahora sí que zonas muy calurosas, pues esto se ve más favorecido también, ¿no?
por la misma cuestión de la deshidratación. Entonces, a lo mejor ahí hay que tener cuidado, tener una adecuada aclimatación si es que estamos entrenando en zonas de calor o nos preparamos para competir en algún lugar caluroso, siempre tener un proceso de aclimatación para evitar pues, complicaciones, ¿no? Esta deshidratación. Ok, pues hicimos aquí una pequeña encuesta sobre si en algún momento alguno de nuestros atletas de aquí de Deporte UNAM ha padecido o ha sentido que tiene sobreentrenamiento. Y al parecer, pues está muy cerrada la encuesta. La mitad de nuestra audiencia o la mitad de los atletas que votaron sí la han sufrido y la mitad no, porque conoce pues más o menos su cuerpo, su tiempo de descarga y tiene esta comunicación principal pues con sus entrenadores, ¿no? Que eso es como lo más importante para evitar cualquiera de este problema. ¿Alguna otra recomendación así más, digamos que más banal, más para el ser humano que a lo mejor va solamente a entrenar un poco en el gimnasio y cree y siente que a lo mejor está teniendo un sobreentrenamiento? Eh, pues la recomendación en personas que a lo mejor no estén en competiciones de alto rendimiento, etcétera, simplemente para cuidar su salud y eso, es muy difícil que caigan en esta cuestión si mantienen un entrenamiento pues en una intensidad entre moderada, vigorosa, ¿no? Pero digamos que pudiera empezar a sentir estas cuestiones, pues lo más indicado sería pues primero una valoración por un especialista, ¿no? Justamente un médico del deporte para ver si es esta cuestión. Y bueno, si de inicio a lo mejor estamos sospechando esto, hay que ver pues si hay factores que nos estuvieran como predisponiendo a eso, ¿no? Si estamos comiendo bien, si estamos durmiendo bien, si estamos entrenando a lo mejor con pues, la frecuencia adecuada en cuanto a días, o si nos estamos exigiendo demasiado, pues, o sea, que estemos todo el tiempo cansados y este tipo de cuestiones, pues hay que descansar. O sea, eso es lo principal que hay que hacer. Y bueno, ya si de plano pues no hay mejora, pues sí, la valoración es fundamental y ya para ver qué otra cuestión pudiera estarse abordando. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su información. Este tiempo pues es corto, ¿no? Es corto aquí en Deporte UNAM, pero la información es muy valiosa. Les recuerdo a todos quienes nos están viendo que esta información y otras tantas las pueden repetir las veces que quieran aquí en Deporte UNAM, porque pues se quedan grabadas y guardadas. ¿Algún comentario final, doctor? Nada, pues igual si tienen más preguntas, déjenlas aquí en los comentarios, estaré checando y con gusto se las resuelvo o incluso ahí pues les puedo dar mis datos si tienen alguna duda o pues siempre pues está la Dirección de Medicina del Deporte, ¿no? Para poder atender todas estas situaciones. Excelente. Muchísimas gracias. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.